inspiraciones para una autobiografía ha surgido a lo largo del tiempo. He tardado, no sé, 5 años o algo así, o 6, en publicar este libro después del último que había sacado antes, que era Bajo la alfombra. Es una especie de autobiografía fingida. Quiero decir que lo importante es que el hilo de los poemas, cada poema vaya creando su historia, aparte del arranque del poema, de la imagen o el recuerdo que me hace escribirlo. Es una autobiografía también, diría que no en sentido lineal, ni mucho menos. Aquí se mezcla el presente y el pasado. Bueno, tuve la suerte que después de un año me han dado el Premio Nacional de la Crítica por este libro y tengo una gran alegría, sobre todo porque en la larga historia del Premio de la Crítica Nacional, que surgió se creó en el año 1956, pues casi no ha habido mujeres que lo hayan obtenido. Realmente la he contado y somos 6. 6 porque en la última etapa, digamos, se ha potenciado un poquito y hemos surgido 4. A lo largo de los años, hasta hace poco tiempo, solo había 2. Pues bueno, eso significa que las mujeres estamos empezando a ser más visibles, cosa que ha sido una lucha siempre en mi poesía, en mi trabajo poético. Digamos que mi poesía, a mí me gusta escribir una poesía entre feminista y materialista, en el sentido de que me gusta que en el poema entre la cotidianidad, una cotidianidad que, como sabemos, está atravesada por la explotación, en el caso de las mujeres por una doble explotación. Quiero decir que en el poema quiero plasmar el gesto cotidiano de nuestra lucha personal y de nuestra lucha por la emancipación. Empezar a escribir empecé casi de niña, de jovencita, pero entonces los poemas que escribía no tenían validez ninguna, significaban una especie de formación. Todo poeta tiene una inclinación hacia la escritura y hacia la lectura, por supuesto, porque si no leemos no seríamos poetas, nunca. Pero luego está el trabajo y eso necesita tiempo, años. Yo tuve un primer libro que escribí, digamos, una prehistoria, un primer libro que no se publicó, aunque quedó finalista en un premio, pero era un libro pues, de experimentación, digamos, por mi parte. No se publicó hasta mucho más tarde, un poco modificado, que se publicó con el título de Caligrafía de ayer. Pero por recoger aquellos poemas, son, digamos, de los primeros poemas que escribí, escogiendo mucho. Los primerísimos no, porque los primerísimos están rotos, perdidos y no sé dónde están. Bueno, he tenido muchísimas influencias, porque yo digamos que estoy en la línea de la poesía que siempre se llamó realista, pues parto desde Garcilaso a Bécquer, a Rosalía de Castro, a Antonio Machado, Juan Ramón, todos ellos son cernudas, son mis lecturas. Luego vino Gil de Viedma, Ángel González, fueron 2 poetas que también leí con mucha pasión. El primer libro que encontré de Jaime Gil de Viedma era Poemas póstumos y me pareció fantástico. Estuve un tiempo influida mucho por él y por Ángel González, como digo. Luego, pues me ha influido mucho, aparte de Rosalía de Castro, que es una poeta que yo admiro muchísimo, también que admiro muchísimo porque me parece que en su tiempo fue una adelantada absoluta a su tiempo. Escribió una poesía que está dentro de lo que nosotros ahora escribimos también, dentro de nuestra propia lucha, una lucha social y feminista. Y luego Emily Dickinson me ha gustado mucho, me encanta. Rosario Castellano, Silvia Plath, pues te diría muchas, pero Sin Bosca, otra poeta que me gusta muchísimo, en fin, una larga lista, vamos, que no puedo ahora mismo recordar. Pues creo que, por supuesto, que la poesía transforma al poeta y la ambición es que también transforme al lector.
Un poema, si después de leer un poema te deja igual que antes, quiere decir que no es un buen poema, o que no lo has leído con la suficiente atención o interés o el tono que necesitaba en ese momento. Pero la aspiración de todo poeta es que el poema te cambie primero a ti mismo y luego al que lo lee. A mí, en mi caso, la poesía me ha servido para hacerme mucho tal como soy ahora. A mí personalmente la poesía considero que me ha transformado, que me ha ayudado a ver las cosas de otra manera y a ser, por lo tanto, otra persona de alguna manera. Yo creo que hoy en día se están cayendo esas discriminaciones, pero que todavía existe discriminación, sobre todo, no tanto a la hora de publicar, pero sí en la recepción que se tiene de la poesía de la mujer. Tiene menos visibilidad que la poesía que publican los hombres. Eso se está combatiendo y yo creo que los jóvenes que vienen ahora ya vienen de otra manera, quiero decir que están más unidos. Es que tradicionalmente la poesía de la mujer se ha querido separar. Se ha dicho poesía de mujer y poesía. No poesía de hombre, sino poesía y poesía de mujer. Y eso era un camino que nos llevaba a esto, a la discriminación, claramente. Un libro lo construyo a lo largo del tiempo. En principio escribo poemas sin que tenga a lo mejor una idea muy clara, pero hay un momento en que ya capto la idea del libro y entonces ya escribo sobre eso y además desecho los poemas que no están, digamos, que no pueden formar parte de ese libro, porque a mí me gusta que los libros tengan una unidad, que no sea una colección de poemas, sino que tengan un sentido, como libro, como proyecto. Tenemos 6 años de encuentros, Memoria Joven, en la mediateca de la Caja Granada, que nos llevamos Antonio Ortega, Urbano y yo, y por donde han pasado muchos jóvenes muy interesantes. La idea que los puso en marcha fue que se produjera un encuentro entre dos artistas de dos ramas diferentes, digamos un encuentro delante del público. Naturalmente ellos lo preparan antes, pero luego la experiencia es el encuentro que se produce ante el público y siempre resulta una cosa pues nueva y muy interesante. A nosotros nos ha gustado mucho y además hay poetas que han pasado por nuestro ciclo que tienen una gran proyección. O sea que yo creo que la poesía joven, por supuesto, tiene muchas posibilidades ahora. E incluso, bueno, también hay cosas más malas, pero hay mucha rebeldía y sigue habiendo, como siempre, lucha para cambiar la sociedad. La iniciativa de la UNESCO de nombrar a Granada ciudad literaria me parece que ha sido una cosa muy importante para Granada, para la cultura granadina, que está dando sus frutos ya y que por supuesto va a poner en valor nuestro trabajo, que falta nos hace. Voy también a recordar a Lorca porque me apetece hablar de que fue uno de los poetas que más influyó en principio, que antes no lo he dicho, pero fue el primer poeta que leí completo, el primero, porque tenía en mi casa el libro de las obras completas de Lorca, de Aguilar, y me lo empecé a leer desde las canciones, que a mí me gustaban mucho, hasta el final. Lo que más me llamó la atención de Lorca al principio era el ritmo que tenían sus poemas, como buen músico que era Lorca también. Y luego, pues, digamos, la potencia de sus imágenes, tanto del romancero gitano. Yo, por cierto, que yo escribí mucho más tarde un artículo sobre la monja gitana, uno de los poemas del romancero gitano que me gustaba mucho, que se publicó en un suplemento de Granada Hoy que se hizo hace unos años. También la fuerza de las imágenes, no digamos, la fuerza de las imágenes de poetas en Nueva York, imágenes esas surrealistas, tremendas y maravillosas. Y hay otra cosa de Lorca que a mí me encantó, sobre todo cuando leí un trabajo de Juan Carlos Rodríguez en el que hablaba de
de la modernidad de Lorca dentro incluso de lo más tradicional, cuando escribía lo más tradicional. Cómo fue capaz de por ejemplo, en el libro de canciones, en su poema De otro modo, mezclar el ambiente rural con una pregunta tan actual, tan de hoy, como preguntarse por la identidad, por su yo. El poema terminaba entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Retazos. ¿Dónde esperas, olvido, el roto hilo del poema que nunca escribiré? Tengo pocas cosas que guardar, realmente salvables, en los viejos rincones, también de la memoria, donde escondo los pozos secretos de mi vida. Destinadas están a perderse, como yo me diluyo en el aire. Pero no puedo condenarlas a la basura. El fuego es más caritativo. Mientras tanto, mis dedos, en estos días fríos, andan difuminando en el papel la luz más parecida a la imagen real que les dio cuerpo, historia, biografía.